Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Yo los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la bendiga, pastora. Pastor, bendiciones, bendiciones, iglesia. Esas bendiciones maravillosas del Señor que estén llegando a su casa, a su hogar. Qué maravillosa bendición encontrarnos hoy día miércoles ahí en sus hogares para disfrutar un momento maravilloso de adoración, de alabanza y también de glorificación del Señor a través de lo que obedezcamos en la palabra del Señor. Por eso nos preparamos en esta noche para entregar nuestras cargas, para entregar todo nuestro ser delante de Él a través de la oración. Acuérdese que una de las maneras más maravillosas que Dios nos dejó para comunicarnos con Él es a través de la oración. Cuando oramos, hablamos con Él. Cuando oramos, pues entramos delante de su presencia. Por eso podemos abrir nuestros corazones para hablar con nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Y nuestras oraciones son en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso esta noche somos bienvenidos para disfrutar una noche maravillosa del poder de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Vamos a preparar nuestros corazones y vamos a orar a nuestro Padre Celestial esta noche. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más nos acercamos delante de ti, mi buen Dios y Padre Celestial, para darte gracias por lo maravilloso que has sido, por tus bendiciones, por tu presencia, Señor, para con nosotros, mi Rey de la Gloria. Te bendecimos, mi Señor, y te adoramos, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, gracias por cada una de las bendiciones recibidas. Gracias, Padre, porque sobre todo tú estás con nosotros, porque tú nos has revestido de tu presencia, porque nos has bendecido con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias por hacernos tus hijos, Señor, por hacernos parte de tu pueblo, mi bendito Dios de los cielos. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos en esta noche, háblanos, Padre mío de la gloria, habla nuestros corazones, Señor, ministra lo profundo de nuestro ser, bendito Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, mi Señor, que a través de esta palabra, Señor amado de la gloria, tu presencia maravillosa sea manifiesta en cada uno de los hogares, en cada una de las personas donde escuchan esta palabra, Señor amado de la gloria, tu poder y tu unción sea, Señor, cayendo sobre cada uno de ellos y de nosotros, mi Padre bello, porque, Señor, te necesitamos en cada momento, necesitamos más de ti, Señor, en medio de estos tiempos difíciles necesitamos más de tu presencia. Por eso hoy te pedimos por la llenura del Espíritu Santo para tus hijos, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, llénanos de tu palabra, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción maravillosa, mi Señor, revístenos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Ahí los hogares, en los hogares de mis hermanos, sean revestidos del poder de lo alto, mi Señor, y nosotros también seamos revestidos del poder del Espíritu Santo y hablemos bajo la unción maravillosa de su Santo Espíritu, mi Padre bello, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor allí, acompáñanos en esa lectura, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, versículo 6, lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Amén. Qué hermoso versículo que nuestro Señor Jesucristo está aclarando. Nuestro Señor Jesucristo está predicando y en esa predicación de nuestro Señor Jesucristo que está haciendo allí en Galilea, Él quiere ir al otro lado del Jordán, dice que a Judea, y cuando llega a Judea, tan pronto lo habla el Evangelio de Mateo, el capítulo número 19, y también lo está hablando el Evangelio según Marcos, capítulo 10, el mismo pasaje del verso 1 al 12, está hablando todo ese pasaje. Nuestro Señor Jesucristo predica del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando predica el reino de Dios es el reino espiritual, las cosas espirituales. Jesús todo lo que predicó, todo lo que habló fue espiritualmente, pero la gente que estaba alrededor de él quería hacerlo muy naturalmente. Pero lo que era tan natural que las personas preguntaban, Jesús lo convertía en respuestas espirituales. Por ejemplo, se acercan los fariseos en este pasaje y están queriendo tentar a Jesús, hablarle sobre el divorcio. Y hablándole sobre el divorcio, le preguntan por la separación, si es lícito separarse. Y Jesús les pregunta, ¿qué dice la ley? La ley Moisés permite la carta de divorcio.
por causa de fornicación, y le dice Jesús por la dureza de vuestros corazones. Entonces cuando Jesús le habla estas cosas y viene con el pasaje hablando nuestro Señor Jesucristo, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces en los matrimonios. Normalmente se escucha en los matrimonios, pero este pasaje tiene una conectación, una importancia espiritual tan grande que viene de la creación universal. Está normalmente hablando lo que no se puede separar de Dios. Todas las cosas que se separan de Dios pues vienen a ocasionar daños. Por eso dice, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Jesús no solo está hablando sobre el matrimonio, está hablando en general de toda la palabra, de todo lo que se une a Dios, lo que Dios ha unido. Dios es unidad, por eso el Padre y el Hijo son uno. Dios, todo en Él es unidad. Y cuando está nuestro Señor y Dios Todopoderoso en el huerto del Edén, coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, a ellos los coloca y la única provisión o le da todo para que estuvieran bien en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, le dice nuestro Señor Jesucristo. Dios les dice a ellos, pero Eva coge del fruto, Adán come del fruto, y cuando comen del fruto, normalmente lo que podemos ver es que Dios les dice a ellos que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo comiereis moriréis. Pero normalmente cuando ellos comieron no murieron, ellos siguieron vivos, pero lo que hubo fue una separación. Esa separación del área espiritual, se separó del área espiritual. Por eso lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Si Dios unió, Dios le prohibió a ellos, por ejemplo, del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que no comieran, y al comerlo, entonces fue una separación del reino espiritual y se convierte el hombre en un reino natural. Esa separación convirtió que el hombre de ahí en adelante fuera una persona, o se convirtió en un experto en separación. Por eso el hombre, usted puede encontrar que el hombre en cualquier parte donde está siempre es tan experto, y es más fácil hacer separar las cosas que unirlas. Por eso el hombre es experto, desde ahí se convirtió en experto en separación. Cuando separa algo de Dios, por ignorancia la persona o porque quiso separar algo de Dios, pues normalmente no va a tener el resultado de lo que por el cual Dios creó las cosas. Si una cosa se separa de Dios y algo se separa de Dios, no va a vivir el fruto de lo que Dios realizó o quiso hacer con lo que declaró en esa creación. Si se separa algo de Dios, pues ya no va a tener esa bendición maravillosa. Por eso lo que nos está hablando la palabra del Señor en esta noche es no simplemente en los matrimonios. Esta palabra no se aplica solo para el matrimonio. Sí, lo hace uno en la ceremonia, lo he usado y muchos lo escuchamos ahí, pero esto es mucho más profundo, porque está hablando Dios que todo lo que el hombre separe de las cosas de Dios, cuando el hombre separa cualquier cosa de las cosas de Dios, inmediatamente el hombre no va a obtener el fruto por el cual fue creado esa bendición, y va a tener su consecuencia. Normalmente todas las cosas que separan de las cosas de lo que por el cual Dios las creó y el hombre lo separa, pues va a tener sus consecuencias. Por eso lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. No solamente en el matrimonio, en todas las áreas espirituales. Jesús por eso habla en todas las áreas espirituales, sino que en ese momento pues está hablando de algo del matrimonio, y normalmente ahí aplica, pero aplica para todas las áreas espirituales en nuestra vida, amada pastora. Claro que sí, la palabra del Señor es muy importante para nuestra vida, y el problema es que a veces no entendemos este mundo sobrenatural o el mundo espiritual que el Señor Jesucristo vino a traernos. Entonces por eso a veces se vive, pastor, como una vida muy
muy por encima, llamémoslo así, muy deportiva, una cristiana muy deportiva. ¿Por qué? Porque a veces como que la gente no entiende la realidad de este mundo espiritual en que nosotros nos movemos, en el que nosotros andamos, y que realmente el mundo espiritual es totalmente cierto y es más fuerte y hay más poder que en el mundo físico, pastor. Entonces tenemos que ser conscientes de estas cosas que vino a traernos el Señor, que es el reino de Dios, que es espiritual, que es el reino de Dios, para que nosotros hagamos parte de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y le decía al pastor, y es muy cierto, siempre el hombre ha tratado de romper, el hombre siempre causa roturas, rompe las cosas que Dios ha hecho, que en las cuales hay unidad, en las cuales hay cosas buenas. El hombre por lo general siempre mete su mano, es casi siempre para destruir. Qué triste decirlo, pero es así, casi siempre mete su mano es para destruir. Pero Dios nos llama es a la unidad precisamente, no a que destruyamos, no a que deshagamos, no a que nos separemos, sino que hagamos unidad, unidad en medio de nuestras casas, unidad en nuestros matrimonios, unidad con las personas, porque para eso nos trajo el Señor. El Señor es un Dios de unidad. Dios dijo, el Señor dice que el que viene a destruir, a derribar y a dividir es el enemigo. Él es el que viene. Cuando en algún lugar, en alguna parte hay división, hay ruptura de algo, es porque ahí metió la mano el enemigo, es porque ahí el enemigo quiso obrar y hacer lo que él sabe hacer, destruir y dividir. Pero nuestro Dios vino a unirnos y nosotros tenemos que estar unidos precisamente en el Espíritu con nuestro Dios. ¿Y cómo nos unimos en el Espíritu con nuestro Dios? Buscando la presencia del Señor en oración, buscando. Por eso no podemos descuidarnos ni un solo momento en nuestra vida espiritual, de estar orando, de estar leyendo la palabra del Señor, porque así nosotros podemos entender y hacer parte de este mundo espiritual, el cual el Señor vino a mostrarnos y abrir nuestros ojos, pastor. Amén. Por eso es tan importante nosotros siempre estar pendientes de lo que la palabra nos quiere decir. El significado importante de la palabra trae riquezas a cada uno de nosotros. Todo lo que se vuelve a unir hacia las cosas de Dios trae bendición. Cualquier persona que estaba separado de Dios y al volverse a unir, vuelve a tener esas bendiciones gloriosas por el cual fue creado por Dios. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros unirnos a Dios, conectarnos a Dios. Entonces, todas las cosas que vuelve a unir, o las personas que unen con las cosas con Dios, van a tener bendición. El que une y el que llevó a unir, pues reciben esa bendición gloriosa. Por eso nosotros somos llamados para unirnos con Dios, para llevar a las personas a Dios, para que se unan con Dios, no con nosotros, sino con Dios. Y pues dice, por añadidura, pues nos unimos, pero lo más importante es unir la persona a Dios. Cuando se une la persona a Dios, entonces empieza a recibir las bendiciones por las cuales fue creado, las bendiciones por las cuales Dios nos ha llamado a tener esa gran bendición. Cada uno de nosotros, entonces, cuando nos empezamos a vivir en esa unidad, empezamos a disfrutar las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa vida en abundancia que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Es como cuando usted tenemos un cable eléctrico. El cable eléctrico normalmente, si está energizado por algún lugar, está hecho para conducir la electricidad hasta el lugar donde lo lleva el cable. Pero si el cable se abre, se separa, pues no puede llevarlo hasta el lugar donde fue separado, hasta ahí fue. Eso pasó con el hombre fue separado de las cosas de Dios. Con el pecado original el hombre se separó de las cosas de Dios. Por eso vino Jesús, para unirnos nuevamente a Dios, para que cada uno de nosotros nos uniéramos. Yo les traigo un ejemplo básico en esta noche, y ese ejemplo es esta linterna. Esta linterna normalmente, cuando yo tiene un conector, cuando lo uno, pues normalmente va a producir la luz. Al producir la luz en esta unidad, pues para eso fue creado esto, para yo unir el contacto. Si el contacto está separado, pues no hay la luz, tiene que estar unido. Así nosotros debemos estar unidos a Dios para llevar las bendiciones. Pero las adversidades de la vida, ese separador que normalmente tenemos, yo lo puedo colocar para que y así le haga lo que le haga, ya no voy a unir. Ese es el pecado, es la maldición normalmente que impide que haya el contacto con Dios, esa unidad con Dios. El pecado separa al hombre de Dios.
Por eso es tan importante para cada uno de nosotros sacar de la vida todo pecado y iniciar a unirnos con Dios, estar unidos con Dios, expresar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, declarar las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque el pecado normalmente está para hacer sentir al hombre de todas maneras en esas adversidades en las cuales el hombre siempre ha querido, o desde el pecado original, pues estar separado. Se convirtió el hombre, yo les decía hace un instante, en un experto separador. Por eso el hombre es un experto separador, guiado por el enemigo. Por eso el enemigo siempre vino a hurtar, matar y destruir. Y si él no vino a unir, él no vino a hacer las cosas de bendición, él vino fue a hacer todas las cosas de adversidad. Por eso podemos encontrar, amada pastora e iglesia, en toda la Biblia, todo hombre que estaba separado de Dios no obtuvo esas riquezas tan maravillosas en todas las áreas de su vida, pero tan pronto se encontraron con Dios en el Antiguo Testamento, podemos encontrar todos los hombres y mujeres que se encontraron con Dios, que obedecieron a Dios, que se unieron a Dios, inmediatamente al estar unidos con Dios, pues empezaron a mirar, a ver las cosas por las cuales fueron creados. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros unirnos a Dios. Podemos encontrar de Adán, cuando ellos estaban unidos con Dios, qué bendición tan maravillosa lo que ellos experimentaban. Dios los colocó en el huerto para que experimentaran las bendiciones maravillosas ahí. Lo único que le prohíbe es que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y desde el resto todo lo podían disfrutar. Pero el hombre fue tentado por el enemigo, porque el enemigo está siempre tentando a las personas. Por eso cuando vive los mejores momentos espirituales, cuando vive los mejores momentos unidos a Dios, el enemigo ahí está tentando. Pero ¿para qué se levanta temprano a orar? ¿Pero para qué va a la iglesia? ¿Pero para qué va a leer la Biblia? ¿Pero para qué va a orar? Empieza el enemigo a colocar esas tentaciones, y esas tentaciones hacen que el hombre empiece a separarse de Dios. Por eso las personas que con grande fuego en el corazón un día dijeron: voy a todos los días a servirle a mi Señor, voy a estar obedeciendo al Señor, y hoy ni siquiera se congregan porque en su corazón fueron tentados por el enemigo. Y él no les tienta con cosas malas, sino con cosas bonitas, con cosas agradables para ellos, con cosas en las cuales, ay, pobrecito, como Pedro le dijo al Señor: no, Señor, no le conviene que vaya a la cruz, no le conviene que vaya a morir. Y por eso Jesús le dice inmediatamente: apártate de mí, Satanás, porque tengo que cumplir el propósito de Dios en las Escrituras, tengo que hacerla, me separa de ese propósito. Por eso todo lo que nos une a Dios, a veces en la vida de cada uno de nosotros los procesos no son buenos, pero necesitamos esos procesos para empezar a crecer conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nuestros corazones. Los procesos no son fáciles para muchas personas. En los procesos, las personas normalmente, muchos en los procesos se quedan y no alcanzan la victoria por el cual fueron llamados. Pero todas las bendiciones del Señor, cuando podemos encontrar esos grandes hombres de renombre, cuando ellos se unieron a Dios, tuvieron que tener procesos en la vida de ellos. Fueron luchas para conquistar, y fueron años que estuvieron trabajando, luchando hasta obtener la victoria. Abraham, para obtener la victoria de la promesa del Señor de tener un hijo, fueron 25 años que duró. No fue fácil para Abraham. Para Moisés cumplir el propósito de Dios fue después de los 80 años que empezó a conocer a Dios y empezó a cumplir el propósito de Dios. Por eso a veces en la vida de las personas no es fácil en el proceso, porque normalmente el enemigo está ahí al acecho para que cualquier persona que esté unida a Dios. Por eso dice el apóstol que el enemigo está como león rugiente alrededor, a ver a quién puede devorar. Por eso cuando usted ve el león en la cacería, él no se da cuenta que el enemigo o la presa que él va a coger, ella no se da cuenta que él lo está acechando. Él no se da cuenta que él está persiguiéndolo. Así es el enemigo. El enemigo es lo mismo. Usted está feliz con el Señor. Estamos felices con el Señor, pero el enemigo está alrededor mirando a ver cómo puede devorar, cómo puede separar, porque él es experto separador, el maligno.
Por eso el hombre, cuando es tentado, se convierte en un experto separador también, porque tomó de las cosas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él empezó a ser ese experto separador. Por eso, lo que nos está hablando la palabra del Señor dice, no separará el hombre lo que pueda, lo que Dios ha unido. Si Dios ha unido a algo, el hombre no lo puede separar. Por eso, cuando el hombre separa algo de Dios, normalmente siempre que el hombre separa algo de Dios, tiene sus consecuencias. Pero cuando el hombre une nuevamente las cosas a Dios, va a obtener las bendiciones por las cuales fue creado. Eso es un principio extraordinario. Amada pastora, ¿qué opina de esto? Claro que sí, pastor, y es que nosotros nos damos cuenta que el ser humano fue creado desde el inicio para estar en la presencia de Dios, para estar con Dios, porque lo decía el pastor al inicio, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, los colocó en el paraíso para que tuvieran relación con Él, les hablaba, les guiaba, les bendecía, estaba siempre ahí. O sea que el ser humano, nosotros fuimos creados para estar con Dios, para estar unidos a Dios. Lamentablemente, en lo que hace viene el pecado y el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, por eso es que cada vez que nace un ser humano, nace separado de Dios. ¿Por qué? Porque nace en pecado, el famoso pecado original. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos hacia Dios. Para eso vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para volvernos, dice la palabra, para reconciliarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Entonces Él nos une por medio de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Él nos une nuevamente al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros venimos a estar unidos, y cuando estamos en unidad, la Biblia enseña que cuando hay unidad hay bendición, que lo que persigue, que lo que sigue la unidad es la bendición. Por eso donde hay división, lo que hay es pobreza, escasez. Entonces cuando nosotros nos unimos al Señor, nos hacemos uno solo con el Señor, ahí dice la palabra que vienen las bendiciones del Señor. Cuando yo permito que Dios venga a mi corazón, que venga el Espíritu Santo y empiece a orar, porque por eso dijo el Señor que mi cuerpo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque Él viene a morar en nosotros. Por eso el Señor lo ha dicho así de sencillo, lo dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. Y fue bien demostrado desde el inicio. Cuando Adán y Eva estuvo allí en el huerto del Edén, no había ningún problema, no tenía necesidad. No los vemos enfermos, pastor, no los vemos peleando, no los vemos haciendo cosas que no le agradan a Dios o que vienen a frustrar o dañar al hombre. No, ellos estaban unidos. Pero cuando se separaron de Dios, ahí es donde empieza, como dicen por ahí, el calvario, ¿no? Empiezan los dolorosos. Por eso el Señor nos dice: porque separados de mí nada pueden hacer. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque lamentablemente estamos en una sociedad, en un sistema que nos muestra que nosotros somos autosuficientes, pastor, que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, que no necesitamos a Dios. Eso es lo que nos trata de mostrar el sistema, pero no es así. Nosotros tenemos que estar unidos a nuestro Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada, porque Él es el único que nos ayuda, porque Él es el único que nos fortalece, porque Él es el único que nos respalda, porque Él es el único que viene a ayudarnos en cada momento de nuestra vida. Entonces tenemos que estar en unidad con el Señor, y recordemos que para estar unidos es porque estamos en un acuerdo. ¿En el acuerdo con qué? Con la palabra del Señor, pastor. Aleluya. Por eso la pastora nos aclaraba, y la palabra que nos está hablando de la separación comenzó desde el huerto del Edén, pero antes de esa separación, usted puede ver cuando Adán y Eva estaban conectados, unidos con Dios, eran bendecidos, eran felices. Dios los colocó en el huerto para que fueran felices, para que no hubieran cargas, para que no hubieran adversidades en la vida de ellos. Y usted no podemos encontrar, pastora e iglesia, que Adán y Eva estaban preocupados por algo.
No estaban preocupados por nada. Antes de caer en el pecado original, ellos estaban felices, vivían bien, vivían todo, tenían de todo, hacían lo que quieran. Dios les daba la felicidad de que cada mañana se levantaran, miraran las montañas, miraran el paisaje, la naturaleza, los ríos, la riqueza de los ríos, porque eran bañados por ríos que llevaban muchas riquezas. Ellos todos los días podían disfrutar esas bendiciones tan maravillosas, pero cuando estaban antes del pecado original, vivían muy felices, no andaban preocupados. Esa es la creación de estar unidos con Dios. En la creación de lo que Dios quiere, estar unidos, en estar en la unidad, que no haya separación. Cuando hay separación, pues no se puede disfrutar esas cosas. Por eso en la separación está la preocupación. Por eso la preocupación, usted puede encontrar que muchas personas andan preocupadas, y la preocupación normalmente viene del enemigo. El enemigo coloca alguna prueba, coloca algo. Dios permite que entremos en algún proceso, y en ese proceso que entramos, normalmente el enemigo empieza a colocar algo tremendo en las vidas de las personas, y el enemigo quiere colocar esa preocupación. Pero usted no podemos encontrar en ningún lugar que una persona que por si se preocupó toda la noche, el otro día fue sano. No podemos encontrar que toda la noche se preocupó y el otro día fueron saldos la parte económica por la cual estaba preocupado toda la noche. No pasa eso. La preocupación no trae resultados de beneficio para la persona. La preocupación no trae la victoria. En ningún momento la preocupación trae la victoria. Más el estar unidos con Dios, si se deja de estar separados, porque la separación trae preocupación, y la preocupación entonces trae carga, trae amargura, trae ese dolor, trae esa ansiedad, que por mucho que estéis afanosos, no podrán tener la bendición. Por eso es tan importante para nosotros sacar la preocupación de nuestros corazones. En el huerto del Edén, ellos nunca estuvieron preocupados, ay, mañana qué vamos a comer. No, dormían tranquilos porque estaban unidos a Dios. Eso es lo que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos con Cristo, unidos con Cristo, ya dejamos de estar separados de Él y estamos unidos. Por eso, separados de mí, nos aclaraba la pastora, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Y por eso nos unimos a Él, para que todo podamos hacer. Mire, pastor, es que podemos darnos cuenta de una cosa. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, nunca los vemos con dificultades como estábamos hablando, pero nunca los vemos peleando. Siempre los vemos muy bien, pero tan pronto ellos hicieron uso del pecado, ellos cayeron en el pecado, inmediatamente empezó la división en ellos, porque ya no eran más los dos, ya no se preocupaba el uno por el otro, sino que en cambio Adán empezó ya a echarle la culpa a Eva de las cosas, como para decir, no, ella es la que tiene la culpa, yo soy diferente. O sea, empezó la división ahí, y ella también empezó a echarle la culpa entonces a la serpiente. Entonces empezamos a ver que cuando una persona se separa de Dios, empieza a buscar culpables de lo que le pasa, de lo que está pasando, de la adversidad, lo que tiene, y la culpa no es sino de ellos. ¿Quién tenía la culpa de pecar? Adán y Eva. Ellos fueron los culpables de pecar, y por eso vinieron las circunstancias difíciles muchas veces, porque se separaron de Dios y permitieron el pecado. Muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces permite el pecado en su vida, permite las cosas que a Dios no le gustan, y sin embargo se pone bravo porque Dios no le hace lo que está pidiendo, lo que quiere. Pero resulta que lo único que nos puede separar de Dios, dice la palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar de Dios, excepto el pecado. El pecado sí separa al ser humano de Dios, y entonces es cuando nosotros, por eso debemos erradicar el pecado, debemos morir al viejo hombre. Dice la palabra que debemos ser transformados en una nueva criatura, ser ese nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar unidos con el Señor, y así podamos ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Por eso el estar unidos al Señor trae bendición. Cuando se separa una persona de Dios por voluntad propia o ignorancia, tiene sus consecuencias. Por eso necesitamos unirnos a Dios, y necesitamos que los que estén ignorando a Dios también lo conozcan, para que dejen de tener esas adversidades en la vida de ellos. Perdón, pastor, algo muy importante. Cuando alguien se separa de Dios, no es porque Dios lo deje, es que es la persona la que se aleja de Dios, y a la persona alejarse de Dios, entonces el enemigo viene y se aprovecha de esa situación. Amén, porque Adán y Eva, Dios no los dejó, ellos fueron los que se separaron de Dios.
Por eso es tan importante para nosotros saber que separado de Él nada podemos hacer. Necesitamos estar unidos, unidos para vivir esa felicidad tan maravillosa de esa vida y vida en abundancia que Jesús vino a traernos a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, le está hablando a los filipenses allí de algo muy importante y le está diciendo a ellos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: por nada estéis afanosos, únanse a Dios, conéctense con Dios, unámonos a Dios, dejen de estar separados de Dios, porque el afán y las cosas de adversidad es cuando la persona está separada. Hay problemas, hay dificultades y tenemos luchas, tenemos procesos difíciles en la vida, pero unidos a Dios los podemos vencer. Unidos a Dios hay una felicidad, una esperanza, hay fe de que podamos a salir adelante. Usted puede encontrar que los grandes hombres de renombre en la Biblia no fueron hombres que se separaron de Dios para conseguir la victoria. Ellos estaban unidos. Por eso el salmista declara la palabra de allí en el Salmo 127. Él nos está diciendo: si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está diciendo que una persona, por mucho que construya la casa, usted puede ver casas tan lindas, tan bonitas hechas, pero como no está el Señor ahí, no hay amor, no hay paz, no la pueden disfrutar, no pueden dormir bien, porque ahí está el enemigo gobernando en esas cosas. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, por mucho que la persona quiera cuidarse, pero si Dios no está al cuidado, de nada sirve. Tenemos que unirnos a Dios. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque Jehová a su amado dará el sueño. El sueño es algo maravilloso, es bonito dormir, es chévere dormir y es una bendición dormir. Pero el sueño, muchas personas no pueden dormir porque el enemigo ha estado separándolo de Dios. Dios da el sueño y el sueño se recupera la persona. Por eso Jehová a su amado da el descanso. El sueño es importantísimo. Y encontramos en la Biblia, amada iglesia, que cada uno de los hombres que se unieron a Dios tuvieron grandes victorias. Usted puede encontrar a Moisés, que él tuvo que unirse a Dios después de 80 años de experiencia en la vida. No pudo disfrutar tanto ni ser ese hombre tan importante como los últimos 40 años de su vida, cuando toma la decisión de ir y buscar al pueblo de Israel, sacar al pueblo de Israel, traer la ley. Fue una gran bendición, pero lo vivió cuando se conectó con Dios. Él, separado de Dios, con la mejor educación de los egipcios, no disfrutó. Él, con la experiencia de estar en el campo, qué bonito es el campo, de estar allí con sus ganados y todas las cosas que él cuidaba, no disfrutó como estar pegado a Dios, estar unido a Dios. Cuando separado de Dios los primeros 80 años, no fue tan ese hombre de renombre como lo sucedió en los últimos 40 años, cuando estuvo unido a Dios, cuando se volvió a unir a Dios. Josué fue un hombre que vio el tiempo de su vida, vio el terreno que iban a conquistar, vio las cosas que Moisés hacía, y eso aprendió a estar unido con Dios. De tal manera que un día estaban en la guerra y dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo por espacio de casi un día. Eso lo hace un hombre que está unido a Dios. Si él estuviera separado, nada podía hacer, pero se conectó con Dios. Gedeón tenía en su corazón miedo, tenía en su corazón esa adversidad, que era débil, que estaba derrotado, pero Jehová, nuestro Dios, le dice que era un varón esforzado y valiente, y terminó siendo por Jehová y por Gedeón. Iban y peleaban y conquistaron, derrotaron a los ejércitos enemigos. David, cada vez que iba a la guerra, cada vez que tenía una prueba, cada vez que cometió un error, se conectaba con Dios, se unía a Dios, dejaba de estar separado de Dios y se unía a Dios, y Dios le daba la grande victoria. Estos hombres nos muestran en la Biblia que separados de Dios no pudieron tener esa grande victoria como cuando estaban unidos con Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: así que ya no son dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Lo que Dios nos ha unido no lo puede separar el hombre. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre y maravilloso Dios, gracias por la palabra que nos regalan esta noche. Perdónanos por cada una de las actitudes o los procesos de nuestra vida que nos hemos separado, Dios. Venimos en esta noche a pedirte, Dios, que nos ayude a ver las cosas para vivir unidos a ti. Ayúdanos, Señor Jesús, que a través de nuestras oraciones podamos ver cada una de las cosas que nos hacen separar del amor de Cristo. Por eso te pedimos, Señor del cielo, que nos ayude a vivir en eso lo que tú nos has dicho. No separará al hombre lo que Dios ha unido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor esa ofrenda. Ahí en la cajita de fe, Moisés dijo ese canasto, y cuando vayan a la casa del Señor lleven el canasto. Nosotros desde la pandemia tenemos en los servicios virtuales los días miércoles la cajita de fe, y ahí oramos para que Dios nos bendiga. Padre y maravilloso Dios, gracias te damos porque nos da la oportunidad de dar para recibir. Damos, Señor, esa semilla en la cual tú nos dices: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Trae la guardia, trae esa bendición gloriosa para nuestros hogares, nuestra economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. La maravillosa paz del Señor Jesús esté en sus corazones. Los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana en Casa Roca Restauración. Bendiciones, iglesia. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol.